Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Qué duro y qué triste es que en nuestro país, y esa dictadura, ese gobierno que se jacta, que proclama por el mundo entero que ellos son una potencia médica, nuestros niños estén en esa situación, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo tú te puedes sentir cubano cuando tú oyes a Díaz-Canel, a Bruno Parrilla, a Esteban Lazo? No, porque sabemos que eso es un socotroco, que eso no sabe hablar, y ese niño no va nada más que a hacer bulto. A todos estos dictadores diciendo que la salud pública está garantizada. ¿Cómo tú te puedes sentir? ¿Cómo tú te puedes sentir al escuchar que vino Maradona cuando estaba vivo y se alojó en las praderas y todos se lo garantizaron? Porque hay que echar el casete para atrás, porque cuando tú te pones a tirar la estadística, esto ha sido de los años, amén. Lo que pasa es que como no existía la internet y no existía una serie de cosas, uno no sabía nada, uno andaba todo perdido y uno pensaba que era realidad. Esto viene de hace muchos años, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir? Queda demostrado y evidenciado de que la dictadura castrista no le importas tú, no le importa a tu hijo, no le importa a tu familia, no le importa a la persona esa de tercera edad, no le importa nada. No le importa nada. Porque yo quisiera ir a un evento donde esté alguno de esos estúpidos, mentirosos, dictadores, y hablen de que en Cuba la salud está garantizada. Porque lo que hay es que abrirle al mundo no solamente una sábana de los presos políticos, no, y de los niños que están muriendo dentro de Cuba, ¿verdad? Porque ¿cómo tú vas a justificar? Tú vas a justificar como dictadura que esos son elementos delictivos, que son parásitos a la sociedad, le siembras causa y el mundo te lo cree. Pero ¿cómo tú vas a justificar cuando te abran una sábana con niños enfermos, viste, que no tienen recursos? ¿Cómo tú lo vas a justificar? El bloqueo. El mundo que hay bloqueo, que no hay bloqueo nada, que es mentira, que el bloqueo que es interno, tú lo tienes para los cubanos, ¿viste? Para los cubanos de a pie. Porque cuando a ti te da la gana, tú montas un festival y se acabó. ¿Entiendes? ¿Me va a tumbar? Ya vino ya. Den like para que no me puedan tumbar la directa. Ustedes saben que esto es terrible. Entonces, si tú te jactas diciendo de que en Cuba la salud pública está garantizada, yo solamente en un evento no te voy a abrir la sábana de los presos políticos, que hace falta abrirla. Te voy a abrir la sábana donde esté Cristian, donde esté... Me están tumbando.
la directa. Denme like. Donde están todos esos niños que están postrados en cama, que no pueden curarse, porque todo está en las praderas, todos están en el Camilo Cienfuegos, en el Cira García, en el CIME. ¿Vieron? Para que tú me justifiques a mí que en Cuba no hay por el bloqueo. ¿Entienden? Porque a la dictadura se le desmoraliza. ¿Ves? Tú vas vendiendo un canto de sirena. Yo vengo como un tiburón. Porque es muy fácil pararse en un podio y decir que esa gente, que los presos políticos no son políticos, porque vuelvo y repito, tita, y sembrar una pila de cosas. Pero ¿cómo tú vas a justificar que tú que te jactas de decir que la potencia médica y tienen los niños ahí muriéndose? Los niños que son la esperanza del mundo. Los niños que son intocables e inviolables. ¿Entienden? ¿Entienden, mis amores? Entonces, Danielka Salcedo está haciendo una campaña bien fuerte y tenemos que apoyarla. Tenemos que apoyarla. Porque es hermana, porque es un niño, porque puede ser cualquiera. Danielka Salcedo y otra hermana, que yo soy malísima para los nombres y ustedes lo saben, que yo he hablado cantidad con ella, están haciendo y muchas más, algo bien lindo con respecto a los niños. Porque nosotros estábamos ciegos y no sabíamos hasta dónde llegaba la magnitud de los niños enfermos en nuestro país. ¿Verdad? Uno oye, pero con exactitud, eso que cada día sale un niño más abandonado por la dictadura castrista. Porque les voy a decir una cosa, los trabajadores sociales son creados por el régimen totalitario que existe en Cuba. ¿Verdad? Si el médico no tiene medicina, no tiene cómo curar, no tiene insumos, es por producto al sistema imperante, que es dictadura castrista. O sea, que ellos le echan la culpa al pueblo de que cuando el pueblo levanta, y yo le echo la culpa de cada uno de los fallecidos, de cada uno de esas personas que hoy por hoy tienen que acostarse sin comer, de esas personas que hoy por hoy estamos divididos de la familia a la dictadura castrista. En Cuba los niños no son felices. En Cuba las personas no son felices, los adultos no son felices. En Cuba nadie es feliz. Cuando tú creces, tú te das cuenta de muchas cosas. Claro está, yo me di cuenta hace muchos años, porque entonces después me dicen, Ariadna, ¿cómo tú no te vas a dar cuenta? Yo me di cuenta hace muchos años, pero bueno, estoy hablando con ustedes. Empezó el curso escolar, seguimos el hilo con los niños. Empezó el curso escolar. Ya hay madres ya que están diciendo que ni las libretas les han dado. Y yo me pregunto, ¿para qué lo mandas a la escuela? Ayer dieron de menú arroz blanco y huevo hervido. ¿Para qué lo mandas a la escuela? ¿Viste? No hay nada creado. Esta semana vas a tener algo para darle de merienda y desayuno esta semana. La otra. Y sin embargo tienes que comprarle hasta las libretas porque no hay nada en la escuela. Entonces te ponen una escuela ejemplarizante en el noticiero de la televisión cubana. Inicio del curso escolar, los niños con todas sus materias, sus base material de estudio garantizada. El aula lo más hermosa del mundo.
Cuando tú sabes que tu hijo no tiene ni luz, ni nada. Pero me estás viendo, Lassie. Ni luz, ni nada. No tiene un sistema de ventilación, no tiene nada. Bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué lo manda a la escuela? Porque después viene la educación física y van a estar los niños desmayados porque tienen tremenda hambre, porque si desayunan no meriendan, y así consecutivamente. ¿Para qué lo mandan a la escuela? ¿Para qué? ¿Para aprender qué? Si en Facebook está bienvenido y lo puso una maestra y lo vio la delegada y lo vio la directora y dijeron, ay, qué linda está, y te das cuenta el grado de analfabetismo que hay allá adentro. Te das cuenta que el día de mañana, de aquí a 6 años, ¿qué profesionales vamos a tener nosotros? Entonces, te cogen a tu hijo y si te da la gana a ellos te lo mandan para Rusia, y tú haciéndote de eso, creyéndote el canto de sirena, deja que se vaya para Rusia. Mira lo que está pasando. Y se la advirtió. Le dice, lleva a tu hija a la escuela, no importa que pase hambre, miseria, necesidad, calor, que se fije la vista ahí sin luz. Y tú